Buenos días, mi nombre es Natalia Costa y Coromina. Soy originariamente de Barcelona y graduada en un máster en cambio climático por la Universidad de California en Berkeley, donde también trabajo para enseñar cambio climático y estrategia empresarial. Desde pequeña siempre he tenido una conexión muy fuerte con la tierra y con los alimentos. Crecí en el Mediterráneo, una zona muy afectada por olas de calor, incendios y sequías. Por ello, y muchos otros motivos, hoy pongo todos mis esfuerzos en divulgar qué es el cambio climático, por qué sucede y qué podemos hacer al respecto que realmente tenga un impacto. Hoy dedicaremos estos momentos juntos para entender nuestros impactos e interacciones con el cambio climático en el contexto de la agricultura y, en particular, en el cultivo de la uva. Estamos en un viñedo en Napa, California. La primavera empezó hace un par de semanas y los viñedos justo empiezan a despertarse. Ahora mismo las plantas no tienen muchas hojas, pero en los próximos meses van a crecer y crecer gracias a un proceso llamado fotosíntesis, a través del cual las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y otros elementos como agua y luz y sueltan oxígeno y azúcares. De todo este proceso, hoy nos focalizaremos en el dióxido de carbono, o en su notación química, el CO2. Como hemos mencionado, las plantas usan el proceso de la fotosíntesis para hacer crecer las hojas, pero aún más importante, las uvas, el motivo principal por el cual la vid se plantó en primer lugar. Todo el CO2 que la planta absorbe para crecer procede de la atmósfera. Pero una planta como la vid no crece en perpetuidad, sino que sigue el ritmo de las estaciones. Por ello, al final de la vendimia, la vid agotada soltará sus hojas, dejará de producir uvas y entrará en fase de invierno. Todo el material que la planta suelta, es decir, las hojas, las uvas, los raspones y los brazos que cortamos durante la poda, es material orgánico compuesto por el carbono que la planta absorbió de la atmósfera. A este le llamaremos carbono moderno. Así como la planta lo absorbió, cuando no está en ella, este material se va a descomponer y el carbono volverá a la atmósfera en forma de CO2. Este proceso es completamente natural y sucede principalmente en los meses de invierno. Como podemos ver, en el periodo de un año, la vid no ha cambiado la cantidad de CO2 en la atmósfera. Primero, ha absorbido para crecer y luego la materia orgánica se ha descompuesto para volver a la atmósfera. Por ello, para todo aquel que quiera reducir sus emisiones de CO2 a través de, por ejemplo, capturar el CO2 durante el proceso de fermentación de las uvas, es importante recordar que esto realmente no tendrá un impacto adicional. Como veremos, es mejor priorizar otras áreas más allá del carbono moderno. Muchos de vosotros sabréis que el trabajo en los viñedos implica muchas otras acciones y CO2 más allá de la vid que tienen múltiples impactos sobre el clima. A continuación, vamos a ver algunas. Ahora mismo estamos en un granero en la misma propiedad de los viñedos, pero aquí tenemos un tipo diferente de carbono que absolutamente tiene un impacto en el clima. Este es un sitio muy familiar para cualquiera que esté en contacto con la tierra y la agricultura. Todos estos elementos que me rodean son esenciales para las tareas en la agricultura. Muchas de ellas tienen un impacto real sobre el clima. Nuestra mayor preocupación respecto al cambio climático y la agricultura son todas aquellas operaciones que aumentan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el CO2. Respecto a esto, hay diferentes acciones que tienen diferentes impactos. Por ejemplo, la combustión que añade CO2 en la atmósfera y el uso de fertilizantes que añade óxido nitroso, o N2O en su notación científica. Veamos estos dos casos con detalle. En primer lugar, para usar este tractor necesitamos diésel. La combustión en el motor va a generar emisiones de CO2, las cuales van a añadir más concentración de este gas en la atmósfera y, por definición, al cambio climático. A diferencia del carbono moderno de la vid que hemos visto antes,
El carbono en este diésel es carbono fósil, porque llevaba miles de años bajo tierra. Por eso le llamamos fósil, porque es muy viejo, muy anciano. En esencia, cuando lo sacamos y lo combustionamos, estamos añadiendo CO2 en la atmósfera y rompiendo un equilibrio. Cuando usamos carbono fósil, básicamente lo que hacemos es sacar carbono que estaba bajo tierra en una forma estable y lo ponemos en la atmósfera, donde restará por miles de años. Probablemente os estáis preguntando por qué. La respuesta son dos razones. Primero, porque este carbono no se va a descomponer en la atmósfera. El CO2 es una molécula muy estable. Y segundo, porque este nuevo carbono que sacamos de bajo tierra y hemos puesto en la atmósfera no va a volver a la Tierra de forma automática. Por ello, el CO2 es tan importante en la conversación del cambio climático. Este gas de efecto invernadero se queda en la atmósfera durante mucho tiempo y atrapa calor en la Tierra y calienta el planeta. Probablemente ahora estás pensando en el rol de los bosques y las plantas y te estarás preguntando si estos pueden capturar este CO2 fósil que emitimos. La respuesta es un sí muy pequeño y con mucha cautela. Los bosques, y también el mar, pero esto es para otra clase, absorben CO2 de forma temporal. No podemos confiar en ellos como un sistema de captura de CO2 a largo plazo. Si lo hacemos, sería como si intentáramos parar una inundación con las manos. Así pues, en resumen, aquellas actividades relacionadas con el carbono moderno no tienen impacto en el clima. Sencillamente son parte de un ciclo, de un equilibrio. Por el contrario, aquellas actividades relacionadas con el carbono fósil sí que tienen impacto sobre el clima, porque aumentan la cantidad de CO2 en la atmósfera. La conclusión en todo esto deviene la siguiente: focalizar nuestra atención en la reducción y mitigación de carbono fósil es clave para atacar el cambio climático. Antes hemos enunciado que hay otro gas de efecto invernadero en el que nos focalizaremos, el N2O. Esta bolsa contiene fertilizante, esencial para el crecimiento de las plantas, pero también muy relevante para el cambio climático en muchas de sus formas: nitrato de amonio, fósforo y demás. Veamos cómo. Cada gramo de nitrógeno que añadimos al suelo estimula la actividad de los microbios que convierten el nitrógeno en óxido nítrico. Como hemos mencionado antes, el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas, pero su aplicación en exceso o de forma ineficiente tiene graves impactos sobre el cambio climático. A lo largo de los últimos años, concretamente después de la Green Revolution o Revolución Verde, la concentración de N2O en la atmósfera ha aumentado significativamente, debido a la aplicación a escala y en exceso de fertilizantes en una superficie agraria que solo ha hecho que aumentar. Además, hay una diferencia clave entre el CO2 y el N2O: su potencia como gases de efecto invernadero. Para ilustrar su magnitud, podemos comparar nuestro cuerpo con la Tierra. Si el CO2 es como una camiseta de algodón que nos cubre durante miles de años, el N2O deviene un abrigo de piel que nos cubre durante unos 100. El N2O atrapa el calor unas 300 veces más que el CO2 y aunque su vida sea más corta, es esencial que lo incluyamos en la conversación. Por ello, la conclusión respecto al N2O deviene usar el mínimo fertilizante necesario para lograr una buena cosecha. Hoy hemos aprendido la diferencia entre el carbono fósil y el carbono moderno, así como algunos ejemplos de actividades que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y algunos detalles de cómo estos contribuyen en el cambio climático.
Te invito ahora a investigar cómo estos conceptos aplican a tu día a día y a continuar indagando en este mundo tan fascinante e importante. Gracias por acompañarme en este descubrimiento. Hasta la próxima.